Bien, compañeros, vamos a empezar la reunión, compañeros hermanos, de nuestro partido político, nuestra organización Más Perú Soberano. El día de hoy, como todos los miércoles, vamos a hacer una reunión y tratar los temas de coyuntura política, de la salud, del tema económico, y nuestra tarea principal sería en el punto número 2 de la agenda, que es las fichas de afiliación. ¿Ya? Entonces, en este primer punto, que está dentro de lo que es informes también, vamos a ver la coyuntura política, nacional e internacional, ¿no? Dentro de eso también el tema económico y de salud. En cuanto a la coyuntura política nacional, nos podemos percatar que, como siempre en esta época, está bastante complicada, ¿no? En cuanto a los ministros, ¿no? Al poder ejecutivo, ¿no? Están tratando de aislarlo, ¿no? A través del Congreso, de citarlos para poder interpelarlos, ¿no? Interpelarlos. Entonces hay 4 ministros que están en la mira, ¿no? Entre ellos Salud, Energía y Minas y otros 2 más, los cuales van a ser citados en su momento. Entonces esto no permite justamente que se desarrolle la gobernabilidad en el país, ¿no? Ya que el Poder Ejecutivo no tiene algunos planteamientos. Este día lunes, por ejemplo, se va a empezar a revisar los contratos de las empresas, ¿no? Esos contratos que no son muy claros, no muy conocidos, ¿no? No son conocidos, sino muy claros cuáles son las condiciones de esos contratos, ¿no? Si son o no favorables para el país, o por el contrario, son lesivos para el país, ¿no? Eso se va a empezar a ver este día lunes, ¿no? Por otra parte, estamos experimentando aquí en el país una subida de los combustibles. El barril de crudo ha llegado a sobrepasar, ¿no?, los $130 el barril de crudo. Y algunos especialistas hablan que podría llegar, ¿no?, hasta $500 si escala también a nivel internacional el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? De escalar ese conflicto, entonces se tendrían valores altísimos del barril de crudo, ¿no? Y por ende de los demás derivados del petróleo, ¿no? La gasolina ya vemos de que está ya bastante alto su precio, ¿no? Está sobrepasando los 20 soles, asimismo el petróleo diésel, ¿no? Entonces, en esa medida, también tenemos aquí en el país que se va a poner a punto la refinería, ¿no? Ya se habla de la quincena del próximo mes de abril, ya se estaría poniendo a punto la refinería, ¿no? Justamente el día de hoy nos han citado para una reunión del día viernes para ver ese tema, ¿no?, de la refinería. Entonces es todo un problema económico, político, social, ¿no? Y social. Al subir los combustibles sube todos los productos, bueno, todas las actividades se encarecen en el país, ¿no? Pero lo que no sube son las remuneraciones, ¿no? Eso sí se mantiene congelado, ¿no? Ahí está el gran problema, ¿no? La canasta familiar se encarece, pero al no equilibrar, al no ser equilibrada por las remuneraciones, entonces cada vez la canasta familiar se ve más empobrecida, ¿no? Bien, en ese sentido creo que tiene que haber algunas alternativas del pueblo, de las organizaciones, ¿no? De plantear medidas más energéticas, ¿no?, más severas para poder aliviar, ¿no?, este tema de la subida de precios, ¿no? No sé en qué medida se pueda lograr, ¿no? Ya conversaremos, coordinaremos con las organizaciones para poder plantear medidas, ¿no?, que atenúen esos impactos negativos hacia el pueblo peruano, ¿no? Bueno, respecto al tema internacional, bueno, se mantiene todavía esto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya sabemos por las noticias que
Rusia ya llegó prácticamente a la capital, ¿no?, de Ucrania, a Kiev, ¿no?, y está tratando de ser tomada, ¿no? Sin embargo, también el país de Ucrania, ¿no?, se está defendiendo fuertemente a través de la OTAN, ¿no?, no en forma directa, pero sí con apoyos en logística, ¿no?, en medicinas, en víveres, se están apoyando fuertemente. Entonces el tema bélico se puede complicar, ¿no?, y puede durar un poco más de lo previsto, ¿no? También esto hace subir, pues, ¿no?, ha hecho subir el precio de los combustibles, ¿no?, del barril de crudo. Todo un problema bastante agudo que tenemos que sortear, ¿no? Bien, hasta ahí nomás como lineamientos generales en cuanto a la coyuntura nacional e internacional, y dejaremos la intervención libre de los presentes, ¿no? Queda en libertad, no por derecha ni por izquierda, sino que de manera libre pueden opinar, ¿no?, los presentes. Bueno, señores, respecto a que estaríamos hablando de política o de algo. De la coyuntura nacional e internacional. Bueno, ingeniero, eso ya sabemos ya en carne propia. Y hablando acá de Perú, el Perú en un momento crucial se encuentra, pero por el cambio que hemos tenido, gracias por ese proceso, y muchos quieren que cambie de noche a la mañana, porque es un proceso que va a demorar bastante, como nos ha dado un gran ejemplo, por ejemplo, Venezuela. Desde Venezuela ahorita nadie habla, y todo el mundo le decía que Maduro, que por acá, que por allá, hasta inclusive lo dejaron su misma gente acá siguiendo a Guaidó. Ahora Guaidó se ha desaparecido, y ese Guaidó ha esparcido el pensamiento de la derecha a todo el mundo, así a Europa, inclusive Estados Unidos, todo eso. O sea, se promovía, pues, y dejaban solo a Maduro. ¿Y cómo pasaba con Venezuela? Venezuela estaba bloqueado social, económico, en todo. Pero ahora, ¿qué resulta, ingeniero? Y creo que eso benefició ahorita esa inclusión de Rusia ¿cómo se llama?, a ese país, ¿no?, Ucrania, pero también esa raíz de Estados Unidos está metido ahí. Entonces eso es lo que va a suscitar también acá, porque de noche a la mañana. Pero la mayoría que he visto acá siempre no hablan cómo vamos a transformar, todo hablan, digamos, trabajo, todo el mundo hablan que la situación está, pero tenemos que estar así, pero es un proceso yo no digo de 200 años, cuando llegaron los españoles acá. Desde ahí el país está económicamente mayormente elevado. Nuestro producto, por ejemplo, ¿cómo es posible que he visto, caramba, en carne propia, que la papa estemos importando desde Holanda? Si sabemos muy bien que la papa es oriundo del Perú, por ejemplo, yo sé cómo produce cantidad de platos y infinidad de variedades allá en Apurímac, en Ayacucho, en todos esos sitios. ¿Cómo es posible que estemos comprando? Eso es de generar el trabajo, de generar el empleo, todo, inclusive no hay ingreso para el Estado. Ese es mi punto de vista, por ejemplo, ingeniero de PA y esto. Y gracias a eso más no puede explayarme, creo que otros también tienen como. Disculpen. Bien, hermano, gracias por tu intervención. Sobre la realidad nacional. En las elecciones, la mayoría del pueblo peruano votó por la izquierda, o en todo caso por lo que representaban a los sectores populares del país, en contra de la derecha, o sea, lo que representaban a los sectores capitalistas, millonarios y multimillonarios del país. El ofrecimiento del partido y del ahora presidente de la República fue hacer un cambio en el país. ¿Qué es lo que necesita el país? Si no hay cambio y eso todo sigue igual, entonces
la situación de pobreza en el Perú, que está en 48% de los habitantes, que somos alrededor de 33 millones, va a continuar o va a incrementarse a más. Y la situación de los que están en extrema pobreza, que es más o menos el 15% de los habitantes del país, va a crecer también. Y el sector que generalmente se le denominan los lumpen, que vienen a ser los delincuentes, las prostitutas, los mendigos, etcétera, todos los que no producen absolutamente nada en el país, también se va a incrementar, ya se está incrementando, se ve objetivamente un incremento. Lo mismo que la pobreza, que sea por eso, el incremento se nota abiertamente. No hay ninguna forma de decir que no esté aumentando. Entonces, el cambio ofrecido no se produce por diferentes razones, ¿no? Que más adelante podría indicar. ¿Qué es lo que ha pasado desde antes del actual gobierno? Como producto de la pandemia se produjo una gran desocupación. Las empresas pequeñas y medianas perdieron actividad y eso produjo más pobreza, más desocupación, una serie de aspectos desfavorables al pueblo peruano. O sea, ahí arranca el crecimiento de la pobreza y la extrema pobreza. Ahí arranca la falta de trabajo. Ahí arranca que los trabajadores en general no tienen un sueldo que solucione la canasta básica familiar. Entonces, satisfacen sus necesidades mínimamente, casi mínimamente. Pero sin embargo, los multimillonarios, los oligopolios, los monopolios, como es la minería, los dueños de la farmacia, los dueños de la clínica, los dueños de las grandes empresas, etcétera, ellos han enriquecido mucho más. En la época de la pandemia y a la fecha, ellos siguen creciendo su poderío económico. Son más ricos que antes. Entonces, en concreto, los pobres, los de extrema pobreza y demás, cada día están disminuyendo su poder adquisitivo, la satisfacción de sus necesidades mínimas vitales, pero sin embargo, los capitalistas, los dueños de los medios de producción, los ricos, los oligopolios, los monopolios, están creciendo económicamente más, se están enriqueciendo más. Esa es la situación que se está dando actualmente. Por otro lado, en cuanto a la corrupción, no hay absolutamente ninguna medida que haya detenido siquiera la corrupción, más bien ha crecido la corrupción. Caso de Petroperú, Sedapal, hablando de las empresas estatales, ¿no? El caso de los contratos casi en su totalidad. Va a salir más adelante de que es pura coima. Susan Paredes del Partido Morado, que es homosexual, ella ha manifestado abiertamente en todos los medios de comunicación, periódicos, televisión, etc.,
de que los parlamentarios no solo van a cobrar su sueldo, para ellos el sueldo es insignificante, no les interesa, sino que ellos sacan leyes y apoyan contratos donde reciben una coima millonaria, todos sin excepción. Entonces a ellos lo que les interesa es participar en los contratos, por eso la presión al Ejecutivo, porque quien debía hacer todo es el Ejecutivo, pero el Congreso ha presionado para que también a ellos les den parte, y ya les dieron parte. Por otro lado, vacancias no va a haber, definitivamente no hay, no pueden conseguir los 87 votos que se necesitan. Que se cierre el Congreso tampoco, porque ya se dio la norma en el cual para dar los 2 votos de confianza negativos tampoco no hay posibilidad. O sea, como dijo en su discurso el presidente de la República, se quedan todos. Ni él sale, ni el Congreso tampoco sale. Se quedan todos. Bien, esa es la situación que está sucediendo en París. Pero, ¿a qué se debe esto? A que no hay un cambio de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales del país. Al revés, se está implementando una política neoliberal, una política ultraderechista. Y ya hay un conversatorio ya de Fuerza Popular con el gobierno, en el cual no interviene Perú Libre. Perú Libre ha sido marginado y el conversado es entre el gobierno, el ejecutivo, con todos los que trabajan con ellos, donde fundamentalmente está la vicepresidenta de la República, Boluarte, está el premier Aníbal Torres, está Graham, que es de ultraderecha, es ahora ministro de Economía. O sea, la ultraderecha es el que mueve la economía del Perú. Y las finanzas nacionales como internacionales lo nombra un sirviente de Estados Unidos, un súper ultraderechista, que es Velarde. O sea, estamos gobernados por la ultraderecha y la política se implementa es la política neoliberal, contra los que nosotros en las elecciones hemos peleado, para que eso se cambie, se transforme. Y ya hay un conversado que no se nota totalmente entre ciertos sectores de la derecha y el gobierno. El caso Fujimori, por ejemplo, es un arreglo. Un aspecto nomás del caso Fujimori. Todo el pueblo prácticamente, o el 90% de la población peruana está en contra del indulto que se le ha dado a Fujimori. ¿Por qué? Porque la mayoría del Tribunal Constitucional son gente de derecha. Blum, Sardón, 2 más que hay ahí. Herrera. Son 3. Pero como Herrera es el presidente, él tiene el voto dirimente, entonces han empatado 3-3 y el presidente por su voto dirimente dio la norma a favor de anular, darle el indulto a Fujimori. El indulto se dio en la época todavía de Kuczynski. Pero lo significativo del asunto es el siguiente, que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a nivel mundial, inclusive la ONU, la OEA, todas las entidades del mundo han dicho que esa norma que ha dado el Tribunal de Constitución es ineficaz, no se debe aceptar, no se debe implementar y además es ilegal,
anticonstitucional, etcétera, etcétera. Bien, doctor. Pero sin embargo, el Ejecutivo no presentando una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitando que este organismo supranacional anule la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué significa eso? Que no saben los abogados que trabajan en el Ejecutivo, no saben los pasos a seguir, no saben que los tratados con los entes internacionales tienen el valor superior a la ley y superior a la norma del Tribunal Constitucional, ¿saben? Sino que ahí hay algo, ¿no? Entonces, nosotros hemos apoyado a Castillo y al Ejecutivo y seguimos apoyándolo, ¿no? Tendríamos que plantear un apoyo pero crítico y pedir que se rectifique, que cambie de actitud. Ya, si hablamos pues de Petro Perú, hablamos de CEAPAL, hablamos de Repsol, hablamos de los sueldos, ¿no? El salario mínimo vital no se aumenta, no se quiere aumentar. A los pensionistas se les ha dado un sol de aumento. Y a los demás trabajadores no se elimina el CAS, no se elimina la tercerización, no se elimina el service, que son mecanismos que enriquecen a las empresas particulares y donde los trabajadores no tienen derecho a seguro, no tienen derecho a pensión, no tienen derecho a ninguno de las acciones que se les da a los trabajadores que están nombrados, que están o contratados, pero no a través de este mecanismo de la tercería o el CAS. Y eso se mantiene y no se quiere por ninguna manera anular y derogar, porque eso lo puede hacer el Ejecutivo con un decreto supremo, así en 5 minutos. Bien, doctor. Ahora, habría que hablar mucho más, ¿no? Pero en cuanto a nivel internacional, Rusia va a ganar y va a tomar Ucrania, con toda seguridad. Ahora, los países, esta lucha es una lucha entre los del mundo occidental que llaman, o sea, el capitalismo, y el mundo está mundo oriental, está África y está Asia. O sea, tres continentes contra un continente y medio. Aquí es la lucha o el capitalismo o el socialismo. Porque Ucrania primigeniamente era un país con rasgos socialistas. Su gobierno, su ejecutivo y legislativa eran socialistas. Pero posteriormente, con influencia de la Unión Europea, Estados Unidos, entonces hacen que gane el actual presidente, que es de ultraderecha, neofascista inclusive. Entonces ahí es donde interviene Rusia. Entonces la lucha es por eso, para eliminar el neofascismo y para eliminar la ultraderecha en Ucrania, y lo va a ganar. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder posteriormente? Si se enfrentan a ambos sectores, no se sabe. Por un lado, Occidente, Estados Unidos, Unión Europea han estado planteándole a China que no se meta en el asunto, pero China ha rechazado. Porque si se unen Rusia, China, Corea del Norte, Irán, etcétera, destruyen totalmente toda Europa, toda la Unión Europea y todo Estados Unidos. Más poder, ya unidos todos ellos, se abre una guerra de esa índole. Por supuesto que todo eso también va a redundar desfavorablemente para nosotros, ¿no? Ahora, en la subida de la gasolina, los precios y todo, debido a que han embargado el gas y el petróleo de Rusia,
Es un cuento nada más, sino que acá quieren subir las empresas mineras, petroleras, etcétera, quieren subir el precio y echándole la culpa a un factor externo que nada tiene que ver con la subida de precios. No solo de eso, acá vas en el país, en Perú, va a subir todo, no solo la gasolina, no solo la comida, no va a haber trabajo, no, etcétera, 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 todos los males. Bueno, esa es en parte la situación que me parece. Efectivamente, ¿no? Porque, por ejemplo, saliendo de Lima nomás, ya el combustible está más barato que acá, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué, no? O sea, acá en Lima, o sea, qué raro que aquí sí lo elevan los precios, que da miedo, y saliendo de Lima ya está más barato, como si fuesen otras empresas que les abastecen ahí a esos grifos, ¿no? Y lo que decía también ahí el compañero acerca de la papa, pues uno se siente insultado, ¿no? O sea, nosotros somos productores masivos de justamente esos tubérculos y de tantas, y casi de todo. ¿Y cómo es posible pues que uno lo traiga, imagínense, desde el otro mundo, ¿no? Cosas que aquí nosotros hasta producen por sí solas, ¿no? Y así, ¿no? Tantos productos que los pudiéramos consumir, que nos alarga la vida, que nos mejora nuestra salud, nuestra nutrición, y nosotros compramos más caro, ¿no? Por ejemplo, esas papitas Lime, ¿no? Que en todos los cumpleaños ahí de grandes y chicos celebran con eso, ¿no? Esas papitas Lime. O sea, todas procesadas, ¿no? Que esa papa aquí nos hubiera costado 1 sol y esas bolsitas ya nos cuestan 3 soles. Y todo eso, ¿no? Entonces, y lamentablemente, pues con esta posibilidad que este gobierno ha tenido, que no, ellos mismos, o sea, no ponen orden, ¿no? O sea, si uno mismo no se lidera, entonces difícilmente va a liderar una comunidad y menos una nación. O sea, de por sí, o sea, ellos les dan cabida a los de la derecha para que los de la derecha pues les digan, oye, mira, o sea, si ellos hicieran bien, actuaran bien, tomaran decisiones certeras, o sea, se evitarían tantos pleitos, ¿no? Entonces, ellos mismos originan a que los de la derecha pues les critiquen y, por ejemplo, en algunas cosas pues tienen razón, ¿no? Entonces, con esos negociados ahí a escondidas, con los nombramientos, ¿no? De personas que tienen antecedentes, y la verdad que eso a ellos mismos no les permite y ellos mismos ya se sienten ya no con esa moral, con esa capacidad, con esa fuerza, con esa energía para hacer los cambios, ¿no? Porque se pueden hacer muchos cambios y tienen toda la legitimidad para hacerlo, pero ellos mismos pues ahora ya no se sienten con esa fortaleza, ¿no? Porque ellos mismos lo han ido perdiendo, ¿no? Entonces, solamente la confianza, la esperanza, podemos tener que de nosotros, de las entrañas de este dolor, de este sufrimiento, puedan hacer realmente una nación cumbre, ¿no? Una nación que realmente pueda hacer los cambios que uno tanto necesita. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene un potencial como para contribuir, ¿no? A veces nosotros creemos que las cosas extraordinarias solamente lo pueden hacer las personas extraordinarias, las personas que tienen grandes cargos. Y como uno no se siente así, como uno no se ve así, como no me siento alguien extraordinario, entonces ni siquiera lo intento hacer esas cosas que mi comunidad necesita, que mi país necesita. Y yo creo que, siempre lo digo, este es un lugar, este es un espacio que podemos cultivar eso, ¿no? Que podemos cultivar esa oportunidad para que de aquí pues salga un proyecto grande, que sea algo
algo innovador, algo que realmente podamos cautivar las necesidades de tantas personas, ¿no? De a pie, que uno quisiera, anhelara tantas cosas, pero que hoy pues solamente, incluso, ¿no? Hasta ahora pues nosotros solamente miramos, ¿no? Somos de las personas que estamos mirando lo que está pasando. Porque hay tres tipos de personas, ¿no? Los que hacen que las cosas pasen, los que no saben lo que está pasando y los que miran lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que ser alguien que estar de parte de aquellas personas que hacen que las cosas pasen. Así que, compañeros, es un ánimo, cada miércoles tomémoslo así, ¿no? Como que uno renueva sus votos con esa fuerza, con ese ingenio, con esa voluntad que uno tiene aquí dentro para hacer cosas grandes, ¿no? Y desde donde estamos, desde donde nos ha puesto la vida para actuar, desde aquí podamos hacer esas cosas que necesitamos, ¿no? Así que, compañeros, ahora sí cedo la palabra al doctor. Bueno, como ya se ha estado hablando sobre la problemática nacional, la coyuntura y todo lo demás, yo quisiera hacer un llamado porque, ¿qué ha pasado? Este fin de semana he tenido una reunión, entonces toda la gente, pues bueno, saben que yo he votado por Castillo, entonces todo el mundo, oye, mira cómo están subiendo las cosas, todos problemas. Entonces yo quería hacer un llamado, ¿no? Porque realmente no puede ser posible que tengamos un presidente, un ministro de Economía, que nadie salga a decir qué está pasando. Es como un barco, ¿no? Un barco se está hundiendo, el capitán sale a decir, bueno, vamos a hacer esto, es por esto, no, demos soluciones. Acá no pasa nada, nadie sale. Bueno, yo pienso y creo que en realidad Castillo es un preso político, es un preso, porque él no hace ni toma decisiones, no hace ni deshace, porque está en el problema de que si le ponen o no le ponen, lo sacan o no lo sacan, y en realidad, como ya lo han dicho acá muchas personas, no va a haber vacancia, porque no les conviene, no saben que no pueden perder sus buenos sueldos que tienen, ¿no? Lo único que salen es ahí molestar y seguir con el jueguito, ¿no? Hay mucha gente que ya se ha dado cuenta de eso, ¿no? Tan es así, el día domingo, quisieron primero hablar por la vacancia y después fue por la renuncia. No ha habido, pues, un llamado, pues, que diga, qué cantidad de gente. Pero lo importante de todo, creo yo, es que ya es hora que el gobierno se ponga los pantalones y diga, no, pues, no podemos seguir así. Que alguien se diga a la nación, ¿no? Decir qué está pasando, por qué, ¿no? Si es en Lima o es solamente a nivel nacional, porque suben los alimentos. Pero eso, por ejemplo, lo de la papa, eso de la papa siempre ha habido. Las pollerías, antes que llegue Castillo, las pollerías siempre han traído papa importada. Siempre ha habido ese problema. Siempre, así como el de la leche, ¿no? En el 2016, cuando hicieron la huelga de los lecheros en Arequipa, que botaron las leches por la ley que dio de época de Alan García. ¿Por qué? Porque el costo más barato era importar soya, ¿no? Pero eso viene de tiempo, no es de ahora, ¿no? Pero acá lo importante, creo yo, es que salga el ministro de Economía y explique a la nación. Porque si no, esto se va a salir de... Esto es un entrevero y ahí están que ya todos quieren meter ¿no? Así como Sagasti, ¿no? Que sí, vamos a 25.000 firmas para, ¿no? Elecciones. Entonces ya se quieren subir al caballito para decir, sí, mira. No, la cosa es de una vez decir qué está pasando y cómo lo vamos a solucionar. Soluciones. Lamentablemente el gobierno de Castillo ha entrado con este tema de la guerra, ¿no? Ya será complicado, peor, lamentablemente, esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, ese era mi llamado, ¿no? Ojalá que, si alguien ve, ojalá que Castillo ve y se ponga los pantalones, pues a hablar y dé un anuncio a la nación. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué suben las cosas?
Y la gente acá, el día a día, hay gente que ni sabe política, pero ya están asustados, ¿no? Porque todo sube. El arroz, el azúcar, ¿no? El aceite. Y eso no puede ser. Alguien tiene que salir y decir, mira, Perú, acá está, esto ha pasado y esto vamos a hacer. Ministro de Economía tiene que dar las soluciones, ¿no? El dólar está controlado, pero no, alguien está manejando la política, alguien está manejando la economía, no puede ser posible, ¿no? Y eso lo tiene que decir el presidente, con su ministro de Economía, para eso están ahí. Ese es mi llamado. Muchas gracias. Todo, compañeros, muy buenas noches. Bueno, hablar de política y ver que nada pasa. Yo claramente dije que Castillo va a ganar, pero ni la derecha ni la izquierda van a gobernar. Mientras que sigamos siendo colonia de Estados Unidos, ellos hacen y deshacen en el país. Sueldo y salarios no lo fija el presidente, sino le fija la CONFIEP y el Banco Central de Reserva, señor. Y ahora cuando dicen por qué la gasolina en Lima cuesta mayor y en Huánuco menor, esta es la gran verdad. Hace más de 10 años en Huánuco se puede hablar de Pucallpa, la gasolina es más barata. Aparte de eso, hace mucho tiempo sufrimos ese problema de la importación de la papa. Hace 30 años cuando vino el convenio de Fujimori a libre mercado, y esa es la razón. Y de noche a la mañana el gobierno no puede hacer nada, está atado a todo. Simplemente lo que ellos tienen que cumplir sus 5 años y haciendo caso al capitalismo salvaje. Ustedes saben muy bien que después de tanto cambio que él decía, se fue a Estados Unidos y ahorita está con la hoja de ruta de la derecha. Entonces ya para qué tanto discutir cuando dicen en la Plaza Martín, decía, señor, ¿usted está de acuerdo con las elecciones libres? No, porque al final de cuentas nosotros ni con ir a votar somos libres, porque todo ya está trabajado. Pero el problema es nosotros, y si estoy acá es porque tenemos confianza en cada uno de nosotros, en despertar de conciencia, que cada persona tiene que ser único y sumar para llevar adelante este gran partido. Es un poco difícil en el país empezar porque la gran mayoría son oportunistas, pero lo más importante es que tiene conciencia y razón que debemos cambiar, debemos empezar a perseverar todos los días mientras. Ya como el otro día dijimos, mira, nuestra responsabilidad son 10 hojas y las 10 hojas tienen que estar cada semana. Pues el cambio está en nosotros. Yo ya no critico a nadie. Yo no voy a venir a criticar a la derecha, a la izquierda, porque ellos están acostumbrados a nivel del mundo gobernar. Ahí está Estados Unidos. Cuando me hablan un poco de la guerra de Ucrania, Estados Unidos está feliz y está apoyando. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el que se llama el país que tiene arsenales de armas que ahora está vendiendo. Para ellos la guerra es un juego, a ellos no les importa su vida. Por eso yo lo que deseo y tengo fe, que este grupo de personas seamos consecuentes, cambiemos nuestro formato mental, como dice, caramba, me gusta cuando dice ¿tu nombre? ¿Neptali? No. Manuel. Cuando me dice que nosotros podemos cambiar, ¿no? Y ser una persona desarrollada. Por ejemplo, hace 10 años salió los hombres responsables que hicieron lo que inventaron, lo que es los platillos voladores, todo. ¿Por qué? Porque esa gente trabaja con la mente y todos los días está constantemente cómo gobierna el mundo. Y esta generación tiene que salir cuando nosotros decimos conscientemente queremos una agricultura de primera calidad.
empecemos a invertir a todo lo que es la selva, la sierra. Se puede hacer, pero cuando uno es consciente y cuando uno es gobierno y cuando la gente, el pueblo también es consecuente. Acá vivimos de engaño, la izquierda, la derecha, para acá, para allá, y siempre ese es el mismo juego. Acá no cambia nada. Entonces, simplemente lo que deseamos que cada miércoles empecemos a meter un poco más de conocimiento, sabiduría, y ese sueño precioso que este partido llegue al poder, pero con personas pensantes. Como dice el compañero, dice, pero yo como secretario de Economía, si ya estoy sujeto al bozal, ya no voy a hablar nada, pues mejor no salgo. ¿Qué podría hablar del Castillo? Señores, he decidido como presidente de la República, sueldo y salario de la fecha tanto a 1.500 soles. A ver, ¿quién le paga esos 1.500 soles? Señores, he decidido, cansado ya de la política norteamericana, que todas las bases norteamericanas se vayan del país. Ahí sí se ve. He decidido, señores, que en ningún momento más la Organización Mundial de la Salud se mete en el Perú, sino seamos autónomos, seamos libres. Si tenemos científicos, si tenemos doctores, a ellos. Pero nunca van a decir nada porque estamos sujetos a todo eso. Gracias, muy amable. Sí, compañeros. 3. Listo. Bueno. Bueno, es que política, ¿no? Somos un grupo político y por lo tanto tenemos que hablar de política. Bueno, la realidad nacional, pues, son cosas que se contraponen. O sea, pensamos que iba a ser de una manera, pero lamentablemente no hay cambios, ¿no? No hay cambios sustanciales con este presidente, ¿no? Y el pueblo pide eso, ¿no? Cambios. Y hay rechazo también, ¿no? Porque sigue empeorándose la cosa, en lugar de mejorar, más bien está empeorando. Entonces, como dijo acá el doctor, pues el problema es que todavía la estructura se mantiene, ¿no? La estructura de nuestro país se mantiene. O sea, la estructura no se ha cambiado, sigue lo mismo. Sigue manteniéndose las mismas normas y reglas, ¿no? Entonces, por eso que no hay un cambio, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pero vemos algo, ¿no? Algo que está haciendo el gobierno en las provincias, algo está mejorando, ¿no? Sobre la economía, sobre la agricultura, ¿no? Pero lo cual no es difundido, ¿no? La prensa tampoco no difunde lo que está haciendo él, ¿no? Solamente difunde la corrupción, solamente difunde las noticias que son supuestos, acusaciones que se le hace, pero no son dadas a conocer que esto ya es la verdad, ¿no? No sé, simplemente son suposiciones, ¿no? Y ahí juega todo un papel, ¿no? Tanto la derecha sobre todo, ¿no? Y los medios también mantienen lo mismo, quieren mantener el mismo status quo que fue antes, ¿no? Pero lo que hace el presidente, pues no se difunde nada, ¿no? O sea, todos los días están hablando en contra, ¿no? Hay cosas que él está haciendo, o hay temas que se puede hablar, pero sin embargo, ahora el tema, la moda es hablar de la vacancia, ¿no? La vacancia, la renuncia, por todo el tiempo, ¿no? Es algo que el mismo pueblo, por inercia, ya también dice, no, que lo saquen, ¿ya cuándo no lo van a sacar, ¿no?
el mismo pueblo que no se ilustra, el pueblo ignorante, ¿no? El pueblo estupidizado, ¿no? Con todos los medios de comunicación que nos tienen cada día, ¿no? Por el fútbol, nos tiene adormecidos, ¿no? Entonces, al parecer no podemos, al menos el pueblo no razona. Estamos viendo, como hicimos hace un momento, en el mundo ya no se razona, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el sistema mundial pues, nos tiene así en control, ¿no? Controlados, ¿no? Y esto no se puede hablar, tal palabra no se puede decir. Y si dices, hay una represión, ¿no? Bueno, ¿cómo solucionar todos estos males? La única forma es por medio de las redes, ¿no? La comunicación, nuestro partido que tiene alternativas, ¿no? Fortalecer nuestro partido, tener más integrantes, ¿no? Es una lucha, pues, como digamos, que no es tan fácil, ¿no? Titánica, ¿no? Es una lucha titánica que tenemos que hacer, ¿no? Entregarnos, ¿no? Entregarnos, si tenemos un ideal, y luchar por ese ideal, como dijo acá el compañero Lenin, luchar por ese ideal. De repente nosotros no llegamos a cumplir ese ideal, pero al menos hemos luchado por ese ideal y hemos pensado que ese ideal es bueno, porque más adelante las cosas van a ser mejores. Tenemos un país que tiene riquezas, ¿no? Que puede ser un país pues poderoso, ¿no? Y este es nuestro pensamiento de apuntar ahí, ¿no? Tenemos los medios, tenemos nuestro conocimiento ancestral, ¿no? Todo tenemos. ¿Qué falta? Poder de decisión, nada más. Buscar alternativas, buscar algunas conexiones que nos pueden ayudar a cumplir nuestra misión, ¿no? Nuestra misión. Y para tener un futuro mejor, ¿no? De repente nosotros ese futuro ya no lo vamos a ver, ¿no? Pero nuestras generaciones van a hablar mucho de lo que estamos haciendo ahorita. Nosotros estamos haciendo historia ahorita. Esto lo que está pasando es una historia, ¿no? Que más adelante los libros van a hablar de nosotros, que hemos sido los propulsores de un cambio, de una nueva sociedad, ¿no? Más justa, más equitativa, y hemos luchado y hemos de repente sacrificado nuestras vidas, de repente, ¿no? Porque es necesario para conseguir grandes cosas. Han habido sacrificios. Las cosas no son tan fáciles como digamos, ¿no? Bueno, eso nomás quería mencionar.